El reinado de los reyes católicos marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Durante su gobierno se establecen las bases de lo que será la futura España, bajo la dinastía de la Casa de Austria. La fractura social de Castilla, motivada por la debilidad política de Enrique IV y por la rivalidad de los bandos nobiliarios, desemboca en una situación de crisis. El bando que apoya a Isabel, hermanastra del rey, inicia una serie de acusaciones y calumnias sobre la impotencia de Enrique y la supuesta ilegitimidad de su hija Juana, que representa el otro bando que lucha por la sucesión. Tras el acuerdo de Toros de Guisando, Enrique IV reconoce a Isabel como heredera del trono de Castilla. Isabel es una mujer con un gran sentido político, que desde un principio no se deja dominar por los nobles ni por los privados del rey. Para fortalecer su posición, decide contraer matrimonio con el infante Fernando, heredero del reino de Aragón. A la muerte de Enrique IV, Isabel se proclama reina de Castilla en Segovia. Lo primero que hace es crear un sólido bando con todos sus partidarios y perdonar a los que se unan a ella. Por otra parte, Juana, apodada la Beltraneja por sus enemigos y rival de Isabel, se casa con el rey de Portugal. Sus tropas invaden Castilla, por lo que el reino se sumerge en una guerra civil que se prolonga durante 6 años. La contienda hace que Isabel otorgue a su esposo poderes tan amplios que permite a Fernando actuar como rey de Castilla. Desde este momento, todos los textos oficiales son redactados en nombre del rey y de la reina. A la muerte de su padre, Fernando se convierte en rey de Aragón e inflige una dura derrota a los portugueses y a los nobles castellanos partidarios de Juana, que pasará el resto de sus días recluida en un monasterio portugués. Tras la victoria militar, Isabel y Fernando tienen por delante la difícil tarea de reparar los graves daños provocados por la guerra. De hecho, poner orden en la sociedad y la economía y reorganizar la vida política y administrativa de sus estados serán las constantes de su reinado y constituirán sus grandes aciertos. Pero la reconstrucción de la autoridad de la monarquía y la restauración del orden se hacen en el marco de una unión dinástica que es una unión personal. El matrimonio de Isabel y Fernando no supone la unificación de sus reinos, que mantienen sus propias instituciones, leyes y monedas. De ahí que ellos fuesen capaces de crear una fórmula política que probablemente ahora para lo que Europa tiene que hacer pueda servir de precedente, que consiste en dividir la soberanía en 2 planos. El plano superior, donde está la corona, donde está el poderío real absoluto, como dicen entonces, donde está la unidad económica, política, militar, etc., y el plano inferior, donde está la administración, que cada uno de los reinos está gobernando y administrando de acuerdo con lo que eran sus tradiciones. Tras la unión dinástica, el bloque formado por Castilla y Aragón aparece como la principal potencia de la península. Castilla tiene un importante potencial demográfico, unos 5 millones de habitantes frente al escaso millón de almas de Aragón. La vitalidad de la economía castellana descansa en su producción lanera y en sus importantes manufacturas textiles. Por su parte, en la Corona de Aragón, la economía de Cataluña ha sufrido una importante crisis con motivo de la guerra civil en el Principado. Sin embargo, la atonía económica de Cataluña tiene su contrapeso en el auge del Reino de Valencia, cuya capital experimenta un poderoso impulso comercial. Isabel y Fernando crean una simbología institucional alrededor de la cual gira toda una corte itinerante. Es una intensa campaña de propaganda gracias a la cual consiguen crear una sólida imagen unitaria. Para ello se valen de la heráldica, los lemas, las artes y los cronistas. La evolución de las armerías en la Casa Real se mantiene con una trayectoria bastante igual desde la unión de los reinos de Castilla y León, que se utilizaba el cuartelado poniendo en el primer cuartel el castillo, en el segundo el león y luego en el tercero se volvía a repetir el león y luego en el último se ponía el castillo. Al desposarse Isabel con Fernando, el escudo se vuelve a cuartelar para incluir las armas de Aragón y Sicilia.
Con la conquista del reino granadino, ambos reyes deciden añadir una granada en la punta del escudo. Como ornamentos del nuevo escudo, Isabel decide incluir la corona real, que en este momento es abierta, el águila con una sola cabeza, el yugo y las flechas, y la frase «tanto monta», expresión que viene a decir que la importancia de Castilla y León, y Aragón y Sicilia, es la misma. La figura de Fernando pasa a la historia como la de un hombre de su tiempo, capaz de encarnar el ideal de soberano renacentista por combinar fuerza y diplomacia, energía y persuasión. Tenemos en nuestro tiempo a Fernando de Aragón, que se le puede llamar casi príncipe nuevo, porque de rey débil que era, guiado por la astucia y la fortuna, se convirtió en el primer rey de la cristiandad. Por su parte, Isabel es una mujer responsable, inteligente y conocedora de los resortes de la política. Una mujer de gesto serio, casi adusto, en armonía con la afirmación de los contemporáneos de que rara vez reía. Profundamente enamorada de su marido, se siente muy dolida por sus veleidades sentimentales. No nos engañemos, no pensemos en una historia romántica. Para ella, Fernando es el deber. Para ella, Fernando es el marido que Dios le ha puesto, el marido más conveniente, el que estaba un poco dentro de la línea, y entonces hace de su vida todo un deber de fidelidad de mujer y de amor al marido. El mayor problema al que se habían enfrentado todos los Trastámara fue el legitimar su poder a través del apoyo de las grandes familias nobiliarias. Esto solía desembocar en inestabilidad y guerra civil. Los reyes católicos optan por no comprometerse con ningún bando, de forma que mantienen el estatus económico y los privilegios de los nobles, pero los alejan de la administración. Su estrategia consiste en contentar a todos, incluso a sus enemigos, a través de una política de pacificación y conciliación. Ejemplo del compromiso entre los reyes y la nobleza son las leyes de Toro, que regulan y amplían el régimen de mayorazgo, es decir, la imposibilidad de vender aquellos bienes vinculados al patrimonio familiar. Gracias a esta medida, la nobleza obtiene estabilidad económica y se convierte en un pilar de la corona. Asimismo, los soberanos refuerzan más su poder al asumir las jefaturas o maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. De este modo consiguen que los órganos de gobierno se alejen de la influencia de las grandes familias nobiliarias y se profesionalicen. Para encontrar personas con formación que dirijan las modernas instituciones, los soberanos fundan las universidades de Alcalá de Henares, Valencia y Sevilla, que serán las encargadas de formar a los secretarios reales y a toda una burocracia de letrados y contadores que proceden de las filas de la baja nobleza. Son los expertos, pero a fin de cuentas son los que toman las decisiones, son los que redactan la documentación, las instrucciones a los embajadores, los que reciben las cartas, los que pasan al rey los informes, y al final el rey lo que hace es acomodarse a lo que esta gente les dijera. Es que esto es lo que va a traer consigo la división del Consejo en centros, zonas especializadas, que es lo que anuncia después lo que va a ser la monarquía moderna y los consejos de ministros actuales, vamos. Fernando e Isabel controlan los respectivos consejos de Aragón y Castilla. Crean en Granada una nueva Chancillería o Alto Tribunal de Justicia para Castilla, además de la ya existente en Valladolid. El poder del rey se canaliza a través de tres direcciones distintas. Hay un poder legislativo que corresponde a las Cortes, hay un poder judicial que corresponde a la Audiencia o al Consejo de Justicia y hay un poder ejecutivo que corresponde al Consejo Real. El rey gobierna a través de estas instituciones y no interviene más que en muy contadas ocasiones. Para controlar las ciudades, los reyes potencian en Castilla la figura del corregidor, funcionario nombrado por el rey con atribuciones en la administración de justicia y el orden público. La creación de la Santa Hermandad
fuerza armada inspirada en las hermandades medievales y cuyos efectivos aportan las ciudades y villas, tiene por finalidad asegurar la paz en las ciudades y caminos. A mediados del siglo XV, Juan de Gutenberg realiza los primeros experimentos en Alemania con una máquina de caracteres móviles que enseguida se conocerá como imprenta. La repercusión de este invento es fundamental. Gracias a ella, ideas, libros y noticias pueden estar al alcance de muchas más personas. El proceso de impresión y confección tradicional del libro comienza por la composición manual. El tipógrafo, teniendo el original de lo que se va a componer delante, va cogiendo los tipos de letras de la caja tipográfica y conformando las líneas de texto según el diseño previo. Luego se juntan las líneas en la galera, conformando la página, y se ata toda la forma tipográfica. Cada página es entintada individualmente para una tirada de prueba. Es aquí donde se detectan y corrigen los posibles fallos de composición y las erratas. Posteriormente, se encuadra dentro de la rama tipográfica, es decir, dentro de todas aquellas páginas que van a ser impresas en una misma cara del pliego y a un determinado color. Finalizada esta operación, y una vez pasadas las correcciones definitivas a la forma, se mete la rama en la máquina y comienza el proceso de impresión. El auge de la imprenta y la hegemonía castellana sobre los demás reinos provocan que en estos años se vaya extendiendo el uso del castellano. Isabel y Fernando reúnen en torno a la corte un gran número de humanistas italianos y españoles, como Antonio de Nebrija, que escribe la primera gramática de la lengua castellana. Ya estamos en una nueva etapa que tiene como varias dimensiones. Tiene una dimensión, lógicamente, que es de literatura caballeresca, en la época de la Amadís de Gaula. Tiene una dimensión profundamente religiosa. Es el momento del jardín de las nobles doncellas, es el momento de las ejercitaciones espirituales de Cisneros, y luego tiene una versión puramente humana, estrictamente humana, bueno, que es la Celestina. Perdidamente enamorado de Melibea, Calisto solicita la ayuda de una vieja alcahueta, la Celestina, para que con sus malas artes ablande el corazón de su amada. Aunque es poco lo que se conoce de su autor, Fernando de Rojas, se sabe que es un judío converso. El libro es un retrato social que permite entender cómo vive y piensa esta compleja sociedad. Poco a poco, el teocentrismo propio del mundo medieval deja paso al antropocentrismo del Renacimiento. Con esta obra se inaugura la serie de personajes de la literatura española que se han convertido en arquetipos universales: el Lazarillo de Tormes, Don Quijote, Sancho Panza y Don Juan. La monarquía, la iglesia y la nobleza compiten por el mecenazgo de humanistas y artistas. La consecuencia es un florecimiento de la vida cultural que combina formas del gótico tardío, el mudéjar y las novedades renacentistas. En este periodo se inician las últimas grandes catedrales góticas, como la de Salamanca y Plasencia, y se finaliza la de Sevilla.
El gótico isabelino es el arte oficial de la época, del que destacan la Cartuja Real de Miraflores, el Monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo o el Colegio de San Gregorio en Valladolid. Aparece también un nuevo estilo de decoración con elementos renacentistas, el plateresco, que recibe este nombre porque recuerda las técnicas y filigranas de los artesanos que trabajan con la plata. El pórtico del Hospital de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, el Hospital de la Santa Cruz de Toledo y la fachada de la Universidad de Salamanca son un buen ejemplo de este arte en el que se muestran símbolos y emblemas de la nueva monarquía. La política exterior de la monarquía de los Reyes Católicos viene definida por los intereses de las dos coronas. Esta política exterior se materializa en una intensa actividad diplomática, basada en los enlaces matrimoniales de los hijos de los Reyes Católicos con las potencias aliadas y en numerosas campañas bélicas que sustentan un ejército que se hará permanente. Castilla prosigue la reconquista que le lleva a la ocupación de Granada y al norte de África. Por su parte, Aragón es una potencia mediterránea, cuya expansión se orienta hacia Italia. Allí, la pugna con Francia por el dominio de Nápoles lleva a Fernando a promover la Liga Santa, que incluye al Papado, Milán, Venecia y el Sacro Imperio. Para Fernando, Europa tenía que ser mediterránea. O sea, él lo que estaba tratando de construir es la herencia de la corona de Aragón. Era un gran mundo mediterráneo que cerrase todo lo que llamamos hoy el Tirreno, con el Golfo de Lión, incluso las costas del norte de África, para crear ahí el gran elemento que, unido a los otros tres que componían Europa, Francia, Alemania e Inglaterra, pudiera establecer lo que él llamaba el equilibrio de la cristiandad, defendiéndola de la amenaza grande que entonces eran los turcos. De la mano de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, artífice de la victoria española en Italia, aparece una concepción nueva de la guerra. Es una estudiada táctica que consiste en trasladar en el campo de batalla el protagonismo de la caballería pesada a las unidades de infantería. Estas combinan la potencia de fuego de los arcabuceros con las temibles lanzas de los piqueros. Esta es la base de los famosos tercios españoles, unidades que darán a España la supremacía militar en Europa durante siglo y medio. Este es un arcabuz, el arma por excelencia o más generalizada durante el siglo XVI y parte del XVII. Tenía la caja, porque esta pieza de madera mal llamada culata, su nombre en armería es caja, que se compone de la caña o afuste, la garganta, hueco de la llave y la cureña. Y la parte terminal recibía un nombre bastante eufónico, la coz. Para cargar el arcabuz se vierte la pólvora en el cañón. Luego se introduce la bala, que se afirma con varios golpes de baqueta. Se ceba la cazoleta, se cierra la cobija y se aviva la mecha. Ya solo queda apuntar y disparar. Con este sistema se lograban hacer hasta 3 tiros por minuto. ...1492 es una fecha clave para la historia de España. En este año se suceden 3 hechos decisivos: el fin de la Guerra de Granada, que supone la culminación de la Reconquista, la expulsión de los judíos de España y el descubrimiento de América.
En tiempos de los reyes católicos, el territorio del Islam peninsular se reduce al reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí. Fundado en el siglo XIII, su pervivencia durante más de 200 años solo se explica por los grandes tributos en oro que pagaban a los reyes de Castilla. En este momento, su población es de casi 750.000 habitantes. Con la consolidación de la unión dinástica, el reino nazarí se convierte para la nueva monarquía en un asunto de Estado. Es una larga guerra de asedios en la que las tropas de los reyes católicos hostigan al reino granadino. La contienda finaliza cuando Boabdil entrega las llaves de la ciudad, tras arrancar a los reyes la promesa de que respetarán a la población musulmana. Tomad, Señor, las llaves de tu ciudad, que yo y los que estamos dentro somos tuyos. El rey don Fernando recibió las llaves y diólas a la reina las dio al príncipe, el príncipe las dio al conde de Tendilla, el cual, con otros muchos caballeros, envió entrar en el Alhambra y se apoderar de ella. La memoria del reino granadino permanece en la península en el bello Palacio de la Alhambra, la obra maestra de la arquitectura nazarí. Su nombre proviene de la expresión al-Hambra, la roja, debido al color de sus muros hechos con arcilla. Una impresionante muestra de todo el refinamiento, riqueza y delicadeza del arte y de la arquitectura islámica. El recuerdo vivo de los casi 8 siglos de presencia musulmana en la península. Hablan las aguas y lloran, bajo las adelfas blancas, bajo las adelfas rosas. Lloran las aguas y cantan por el arrayán en flor, sobre las aguas opacas. Locura de canto y llanto, de las almas, de las lágrimas. Pero Isabel y Fernando sueñan con una España sin mezquitas y sin sinagogas. Es este un momento de gran exaltación de la fe católica y de la unidad de la nueva monarquía. La construcción de un Estado sobre un solo credo religioso anima un fuerte sentimiento de intolerancia que culmina en este mismo año con la expulsión de los judíos de los dominios de los reyes católicos. De la noche a la mañana, miles de judíos se ven obligados a convertirse al cristianismo o abandonar el reino. Todo esto se celebra en Europa con grandes fiestas. La Universidad de París se reúne en un claustro para felicitar a los reyes por estas medidas que ya era hora que tomasen, que había tomado toda Europa y eran los últimos, etc. Y entonces el Papa lo que quiere es manifestar que esto es algo muy importante para la cristiandad y les otorga oficialmente el título de Reyes Católicos con carácter hereditario. Lo ha utilizado el rey de España hasta 1931. Aunque Isabel mantiene un gran protagonismo en las cuestiones religiosas, ambos monarcas entienden que la unidad religiosa es inseparable de la unidad política, por lo que diseñan un modelo de Estado confesional. Para lograr esta unidad religiosa, adoptan diversas medidas como la creación del Consejo de la Suprema y General Inquisición, la expulsión de los judíos y la conversión forzosa de los musulmanes que habitan sus reinos. Los musulmanes convertidos, llamados moriscos, protagonizarán diversas revueltas y serán expulsados de España en el siglo XVII. La Inquisición española surge en un contexto de desconfianza sobre la autenticidad del sentir religioso de los judíos convertidos al cristianismo, los conversos. Desde este momento, la Inquisición deja de ser un instrumento meramente eclesiástico, que no llegaba más allá de decir efectivamente aquí hay un delito de herética pravedad y vamos a ver cómo lo corrigen ustedes, a convertirse también en un instrumento del Estado. Eso fue uno de los mayores errores que pudieron cometerse, porque naturalmente alteraba la función esencial de la Iglesia, instrumento de reconciliación, para mezclarla en lo que era un instrumento de represión. Con el nombramiento de Tomás de Torquemada como Inquisidor General para Castilla y Aragón, el Santo Oficio, como también se conoce a la Inquisición, queda establecido en las dos coronas.
El funcionamiento de los tribunales del Santo Oficio comienza con las denuncias secretas, a las que siguen la detención del acusado, la confiscación de sus bienes, un juicio a puerta cerrada y la sentencia. Las condenas son leídas en un solemne acto conocido como auto de fe. Las penas más graves son los azotes, la condena perpetua, el servicio forzado en galeras y, en último caso, la entrega del reo a la justicia civil para su ejecución en la hoguera. Por otro lado, el futuro cardenal Cisneros, siendo confesor de la reina, emprende una serie de reformas de las órdenes franciscanas y benedictinas, persiguiendo los abusos e imponiendo una vuelta al rigor en el celo religioso. También en 1492, Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos, descubre América. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Tras la muerte de la reina Isabel, la unión dinástica entre Castilla y Aragón se tambalea. Estando Isabel ya en la cama esperando morir, dicta el testamento. En un momento determinado se interrumpe y, dirigiéndose al escribano que toma nota, le dice: Muchas veces me he preguntado qué tengo que agradecer más a Dios en esta vida. Queda un momento pensando y añade: El marido que me dio, el mejor rey de España. Fernando renuncia al título de rey de Castilla y concierta su matrimonio con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. Juana, hija de los reyes católicos, hereda la corona de Castilla, pero su marido Felipe el Hermoso acuerda con Fernando marginarla del poder. Declarada Juana incapaz, Fernando se retira a sus dominios en Nápoles. Felipe, esposo de Juana, fallece poco tiempo después y se instaura un periodo de regencias alternado entre Fernando y el cardenal Cisneros. Fernando invade Navarra e incorpora los territorios a la corona de Castilla. Tras una ardua labor política, Fernando fallece y deja una poderosa monarquía de alcance europeo lista para asumir el desafío de la expansión ultramarina. El heredero, su nieto Carlos, será el primero de una nueva dinastía, la Casa de Austria.